En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 9 de noviembre de 2022. Hoy celebramos la dedicación a la iglesia de Letrán, del templo. El evangelio que vamos a meditar es el de San Juan. Estamos en el capítulo 2, versículo del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que acababa o lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús, o que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como decíamos, hermanos y hermanas, hoy celebramos pues esa gran fiesta. Hoy, fiesta de la dedicación se llama, de la Basílica de San Juan de Letrán. Recordemos que el Señor desea habitar en todos los corazones, incluso si sucede que nos alejamos de Él. Al Señor le basta 3 días, como dice el Papa Francisco, para reconstruir su templo dentro de nosotros. O como decía San Agustín, él decía que cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia como le agrada a Dios, que sean sus templos santos. Son palabras de San Agustín. Yo recuerdo cuando el Señor le dice a la samaritana le reclama a Jesús y le dice: ¿no dicen ustedes que solo en Jerusalén hay que ir a adorar a Dios? Y Jesús le dice: pues mira, mujer, ya no será ni en Jerusalén ni en este templo de ustedes donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que le quiere decir que Dios no es un Dios de templos. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. El verdadero templo al Señor del universo es el cumplimiento de los términos de la alianza, o sea, el amor, la justicia, la defensa del más necesitado, desvalido, y sobre todo la paz. Un cumplimiento que
encontramos ratificado en la persona y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Falta nuestra respuesta, eso sí, encarnada a través de la historia. Lo que vemos hoy entonces es la mercantilización, que hemos venido usando esa palabra, del mercantilismo de la religión. Y es el uso del templo como banco. En el caso de los judíos, en la época de Jesús, llevaban al maestro a denunciar la transformación del proyecto del reino, de un culto, como decíamos un día de esto, al dios Mamón, o sea, al dios del dinero. O sea, el templo de Jerusalén era como el banco central de reserva. Esa categoría tenía. Por eso se había paganizado. Era el dios del dinero, pues, el dios Mamón, que hemos venido diciendo en algunas reflexiones. Y vemos entonces el acto profético de Jesús conllevó la expulsión violenta de los cambistas y vendedores que se lucraban pues de la venta de animales. Habían convertido aquello en un negocio de la misma religión. El término, digamos, expulsar es sumamente sugerente, el mismo usado en los relatos de exorcismo, pues el acto de Jesús, oiga bien, buscó limpiar el recinto sagrado de un mal que lo habitaba. O sea, estaba poseído pues de fuerzas oscuras, satánicas. En eso lo habían convertido, lo mismo, la misma religión. El acto de volcar las mesas también es una orientación clara que llama a la persona creyente exorcizar la religión y construir el reino de Dios. Por eso dice Jesús, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Hoy en esta fiesta, hermanos y hermanas, una fiesta universal de la iglesia, recordamos que aunque Dios no puede ser contenido entre las paredes de ningún edificio del mundo, desde muy antiguo el ser humano ha sentido la necesidad de reservar espacio que favorezcan, por supuesto, el encuentro personal y comunitario con ese Dios que nos dio la vida. Al principio del cristianismo, si leemos la historia, los lugares de encuentro con Dios era las casas, mejor dicho, particulares de cada uno de los hermanos, en las que se reunían las comunidades para la oración y la fracción del pan. La comunidad reunida era, como también hoy es, el templo santo de Dios. Con el paso del tiempo, las comunidades fueron construyendo edificios dedicados a las reuniones litúrgicas, la predicación de la palabra y la oración. Y así es como el cristianismo, con el paso de la persecución a la libertad religiosa del Imperio Romano, y recordamos nosotros en tiempos de Constantino, que él universalizó la Iglesia Católica, aparecieron las grandes basílicas, entre ellas a la que celebramos hoy, la de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. San Juan de Letrán es el símbolo de la unidad de todas las iglesias del mundo con la iglesia de Roma. Y por eso esta basílica ostenta el título de la iglesia principal y madre de todas las iglesias. Su importancia es superior a la de la misma basílica de San Pedro del Vaticano, pues en realidad esta no es una catedral, sino un santuario edificado sobre la tumba de San Pedro y el lugar de residencia actual del Papa, que como obispo de Roma tiene en la Basílica de Letrán su catedral. Pero no podemos perder de vista
que el verdadero lugar de encuentro del ser humano con Dios, el auténtico templo es Jesucristo. Por eso Él tiene plena autoridad para purificar la casa de su Padre y pronunciar estas palabras: destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dice el Señor. Gracias a la entrega de su vida por nosotros, Jesucristo ha hecho de los creyentes un templo vivo de Dios. Por esta razón, el mensaje cristiano nos recuerda que toda persona humana es sagrada, está habitada por Dios y no podemos profanarla usándola como un medio. Hermanos y hermanas, somos lo más importante de la creación de Dios. Dios mora en nosotros. Desde el día de nuestro bautismo nos convertimos en templo vivo de Dios. No somos templos de 4 paredes, somos lo más importante, de donde Dios debe de vivir cuando nosotros vivimos en la vida de gracia. Por eso estamos llamados a la conversión, estar convertidos constantemente. La conversión no termina hasta el último día de nuestra existencia terrena en este mundo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.